Ok, a partir de ahora estamos grabando. Vamos entonces a mostrarle algo inicialmente para recordar. Yo desaparezco de pantalla momentáneamente, así que un segundo para poder trabajar acá. Eso es. Bien, lo que habíamos hecho en la clase pasada era ver algunas propiedades que correspondían al valor esperado. En principio uno puede hacer un resumen muy breve de qué se trata. Estamos hablando acá en este caso de que x es una variable aleatoria. Perdón. X es una variable aleatoria, sea variable aleatoria, y se rige por alguna distribución que conozcamos, digamos, puede ser una distribución normal, puede ser una distribución binomial, etcétera, etcétera. Por eso es una variable aleatoria. El valor esperado en particular de un número es un número, es el mismo número. Si yo multiplico esta variable aleatoria por un número, yo puedo sacar fuera el valor esperado. O sea, el valor esperado de un promedio de una variable multiplicada por un número es simplemente sacar fuera el número. Si yo le sumo un número, entonces básicamente es como sumarle al valor esperado, le sumo este número. Y el valor esperado de la suma de dos variables aleatorias, tanto x y y, es la suma de los valores esperados. En cuanto a la varianza, estamos en caso de una variable aleatoria, esto es una variable aleatoria, sabemos que la varianza de una constante es 0, evidentemente a es una constante, es un número, y el b sale fuera como b cuadrado, como está acá. Y si yo le agrego un número a la varianza, no pasa absolutamente nada, simplemente todas las diferencias o sea, cuando yo hago la diferencia entre el valor esperado y el valor observado, básicamente va a desaparecer este valor. Nuevamente p cuadrado sale fuera. En resumen, estas son las propiedades para el caso de que x sea una variable aleatoria, cosas que vimos en la clase pasada. En el caso de la covarianza, esta es la definición formal de la covarianza, es decir, es el valor esperado del producto de la diferencia que hay entre la variable y el valor esperado multiplicado por la otra variable menos el valor esperado. En realidad esto uno lo puede desarrollar y se da cuenta que es lo mismo que lo que hemos dicho anteriormente, que es lo mismo que x por y menos el esperado de x menos el esperado multiplicado por el esperado de y. ¿Ok? Eso es básicamente, esto es lo mismo que esto, pero un poquito desarrollado, esto es una multiplicación. ¿Ok? Entonces, esta es la forma con que se calcula la covarianza de las variables. Pero ahora, por ejemplo, como si yo identifico un vector, por ejemplo, lo escribo así en forma de columna, es decir, imagínense que tengo ahora x1 y x2, o x y y, como en este caso. Entonces, el valor esperado de este vector columna simplemente va a ser el valor esperado de cada uno de ellos. Eso es lo que dice escrito en forma de columna. Es decir, ahora ya no estamos trabajando con una variable aleatoria, sino con un vector aleatorio que está formado por x1 y x2. En el caso de la covarianza, cuando yo le aplico la covarianza de un vector, x y y, es como calcular, como le decía, la covarianza de x con x, pero recuerden que la covarianza de x consigo mismo debe coincidir con la varianza de la variable x. Se hace lo mismo que escribir varianza de x, covarianza de x y, covarianza de ix y covarianza de y. También se puede escribir así, digamos, y donde ρ va a ser básicamente la covarianza, y ustedes se ven por simetría, evidentemente por las propiedades que tiene la covarianza, o por la forma que está definida, da lo mismo si coloco x aquí o y del lado, es exactamente lo mismo, por lo tanto estos son simétricos. Quiere decir que la matriz de covarianza es simétrica. Bien, y estoy haciendo como un repaso de las propiedades. Estas son las propiedades que tiene la covarianza, que es lo que decíamos, que la covarianza de x y lo mismo que la covarianza de y, y eso hace que las matrices sean simétricas, que la covarianza de x y es lo mismo que la varianza, que básicamente si yo tengo un número multiplicado digamos, por el número que multiplica x, y le sumo algo, y el número multiplicado por y, básicamente la suma no afecta en la covarianza, al igual que no afecta en la varianza, pero el número a y c salen fuera. Básicamente eso es lo que tenemos. Esta es otra forma de calcular la covarianza, que es la que le decía. Aquí aclaro qué significa el valor esperado de x por y. Si yo tengo la función de distribución, es calcular esta integral doble, porque es una función de distribución, en este caso, bivariada, en particular. En el caso de que tenga valores discretos, es una suma doble, digamos, multiplicada por las probabilidades conjuntas, que eso es lo que se calcula la covarianza de manera teórica.
nosotros la calculamos fundamentalmente a partir de los datos. ¿Okay? Sabemos que si X y Y son independientes, entonces la covarianza tiene que ser 0, y que la varianza de la suma o resta de dos variables es lo mismo que la varianza de X más la varianza de Y más 2 veces la covarianza de X y Y. En caso de que sea independiente, esto se anula y queda acá. Bien, esto más o menos con dos variables, pero aquí estamos, creo que ayer también habíamos hablado, o la vez pasada habíamos hablado de la distribución normal, habíamos aclarado normal multivariada, que a diferencia de esta es la que uno conoce, que es 1 partido por la raíz de 2pi sigma del exponencial de menos x menos, perdón, la letra está un poquito horrible, pero bueno, x mu al cuadrado dividido por 2 veces sigma. Bien, esta es la normal univaluada que uno conoce, pero en el caso de que x sea un vector, aquí estamos diciendo que en realidad esa x es x1 hasta xp, evaluada en principio, entonces se escribe con esta sigma, y esta sigma es la matriz de covarianza. Entonces esa sigma es simplemente este valor que está acá, eso es lo que yo le llamo sigma. Esa es la matriz de covarianza. ¿Okay? Y que se calcula de esta manera, en principio. Entonces esto es una nueva función de distribución de normal, pero multivariada, es decir, que tiene distintas variables, a diferencia de esta, que es la que uno habitualmente trabajaba en estadística, que es con una única variable. ¿Okay? Estamos tratando de extender las cosas a, digamos, al caso de multivariable, que es el que trabajamos nosotros particularmente. ¿Okay? En el caso de dos variables únicamente, o sea que x sea un vector, x1, x2, entonces en principio uno puede definir una matriz de covarianza de 2 por 2, donde 1 y 1 en este caso serían las varianzas de las variables, y 2 serían la matriz de covarianza, digamos, las covarianzas entre las dos variables. Si es 0.8, recuerden que en este caso hay una relación entre x1 y x2 y se vería una elipse, que eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Okay? Aquí está, bueno, nuevamente la forma con que se calcula la matriz de covarianza sigma. Esto es lo que hace R para calcularla. Básicamente esto es lo que nosotros sabemos teóricamente, pero ¿qué es lo que hace R? R calcula toda esta sumatoria muy rápidamente y calcula un estimado de sigma. Ese es el valor que yo calculo. Recuerden que había siempre una pequeña diferencia entre sigma, entre el valor teórico sigma, recuerden, y cuando uno lo calculaba con un número finito de un tamaño finito, entonces, básicamente lo que encontraba era que había una pequeña diferencia. Por eso ese es un estimador, se dice que ese es un estimador de sigma. O ese en realidad es un estimador de sigma. No son exactamente iguales. Sigma es el teórico, el que nosotros planteamos, y ese es el que se puede calcular a partir de los datos. ¿Okay? Entonces, quería aclarar, no sé si lo habíamos aclarado, que la correlación es básicamente lo mismo que la covarianza, pero dividimos por la raíz cuadrada de las varianzas, y eso nos permitía introducir un valor que se mueve entre menos 1 y 1. A diferencia de la covarianza, que puede moverse entre infinito e infinito. ¿Okay? Nuevamente, esta es la correlación teórica, porque viene de cálculo de la covarianza, pero nosotros en la práctica lo que calculamos es este estimador, y por lo tanto en la práctica le vamos a llamar R a la correlación, porque ese es un número estimado o empírico, lo calculamos a partir de los datos. Eso básicamente. Acá hay una definición nuevamente ahora, pero las mismas, cómo se calcula el valor esperado de un vector, que creo que ya lo dijimos. En el caso de un vector se calcula de cada variable, se coloca el vector, y aquí están las propiedades, las mismas propiedades que teníamos antes para el caso univaluado, pero para el caso multivariado, donde x y y son vectores. Es decir, si alfa y beta son números y x son vectores de variables aleatorias, se cumple exactamente lo mismo, saco las constantes fuera. Ahora, si yo tengo una matriz y yo quisiera transformar mi variable, esto es una matriz de Q por P, la multiplico por X, entonces la matriz sale fuera, en principio sale fuera. ¿Okay? Si X y Y son independientes, entonces el producto de X por Y transpuesta, porque son vectores, ahora no se escribe X por Y, sino se escribe X por X transpuesta para poder hacer una multiplicación. Es decir, la X se escribiría como ¿quién? Perdón. La X es un vector, X1, X2, X3, y la Y es un vector Y1, Y3, pero tiene que tener las dimensiones correctas para poderlas multiplicar. ¿Okay? Entonces esa es la idea, por eso se escribe con transpuesta acá. Aquí se define la varianza para un caso vectorial,
y esto es lo mismo, básicamente exactamente lo mismo que había antes, salvo observen que ahora la covarianza se define teóricamente como X por Y transpuesta en vez de X por Y. Y mu, y estos son los valores esperados, este es el mu y este es el nu, son los valores esperados. Esto, chicos, lo tienen ustedes en una presentación, yo solamente estoy tratando de recordar algo para poder partir con R en principio, con lo que dejamos la clase pasada. Estas son las propiedades que hay que saberse para el caso multivariado, usando matrices. Es decir, si yo transformo mis valores, sale fuera y sale transpuesta por el lado derecho y sale sin transponer por el lado izquierdo. ¿Sí? Esa es más o menos la propiedad que hay que saberse. En caso de una suma, esta es la covarianza de ambos. La varianza es igual a la varianza de X por la covarianza de... Aquí hay que ordenarlo. Sería la varianza de X más la varianza de Y más 2 veces la varianza, porque recuerden que son simétricas, es el mismo resultado. Y si yo tomo una variable y la transformo con X, y la transformo con la matriz A y la transformo con una matriz B, entonces puedo sacar A afuera y puedo sacar el B del otro lado como transpuesta. Y esto quedaría para el caso de la covarianza, la transformación. Eso en general son las propiedades que yo quisiera que por lo menos recordáramos para poder, digamos, seguir trabajando. Vamos a explicar un poquitito, antes de entrar a R nuevamente, algunas cosas que quedaron ayer y me gustaría partir, como siempre, desde una tabla. Nosotros siempre vamos a tener una tabla de números, que son nuestras variables x1 hasta xp. Creo que esto lo voy a hacer muchas veces en el curso, es como el punto de partida. Hacia abajo que tenemos la primera observación de la variable 1 hasta la enésima observación de la variable 1, la primera observación de la variable 2 hasta la enésima observación de la variable 2, así sucesivamente. Esta sería la primera observación de la variable p hasta llegar a la n observación de la variable p. Okay, esto es lo que nosotros tenemos, estos son nuestros datos. Estas son las variables y estos son nuestros datos. ¿Ok? Entonces, en principio, todo esto de acá yo puedo llamarle simplemente X. Una X que es una especie de matriz que va a tener n observaciones, es decir, n filas multiplicado por p variables. Esto es lo que yo le llamo, o lo que voy a llamarle a partir de ahora, la tabla de observaciones. Tabla de observaciones. ¿Qué cosa es una tabla de observaciones? Básicamente es lo que ustedes escriben en Excel. Es una tabla de Excel que tiene un encabezamiento definido por X1, X2, hasta XP, y hacia abajo tiene los valores que tienen esas variables en particular. Y para hacerlo un poco más compacto, lo voy a denominar X, simplemente X grande, que es el conjunto de todos los datos que tenemos, que va a tener n filas y p columnas, en principio. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos. Ahora, yo puedo definir una variable vectorial X más pequeñita que esté compuesta por todas nuestras variables, X1 hasta XP. Es decir, son los nombres de nuestras variables aquí arriba, las voy a escribir en forma vectorial. ¿Ok? Supongamos que por alguna razón yo quiero transformar mis datos. ¿Qué significa transformar mis datos? Yo quiero simplemente tener nuevas variables. En vez de tener una tabla que esté formada por esta, yo quiero tener una tabla que esté formada por nuevas variables y quiero construirla a partir de acá. Es decir, quiero buscarme una matriz que en principio puede ser una matriz de Q por P, se la voy a multiplicar a mi variable x1 hasta xp, y el resultado va a ser una nueva variable que va a tener desde i1 hasta iq. ¿Sí? Más o menos eso es lo que sería así. Chicos, si ustedes tienen alguna duda, pregunten, porque esto se vuelve un poquito pesado en el camino, y si lo entendemos bien, podemos entender lo que estamos haciendo en R, si no, R nos va a calcular casi todos los productos matriciales, no vamos a pasar trabajo calculando, pero sí vamos a pasar un poco de trabajo entendiendo. Por lo tanto, es importante ahora hacer un esfuerzo de entender lo que quiero hacer, ¿no? Pregunta si usted en cualquier momento. Yo voy a seguir adelante, pero si hay alguna pregunta me interrumpe. Ok, nuevamente repito que yo quiero transformar mis variables. Estas son mis antiguas variables y ahora yo quiero usar nuevas variables. Por alguna razón lo quiero hacer. Probablemente quiero transformarla porque en esas nuevas variables y mi problema se vuelve más fácil o más sencillo. Ahora, cada variable x tiene asociado un conjunto o una tabla de observaciones que es esta. ¿Cómo se relaciona la nueva tabla de observaciones? Que sería, la nueva tabla de observaciones sería ahora I1 hasta IQ, por ejemplo, y aquí sería la primera observación de la variable 1, y así sucesivamente hasta
la enésima observación de la variable 1, así sería lo mismo, aquí sería la primera observación de la variable q, hasta la enésima observación de la variable q, lo mismo. Y a esto le voy a denominar simplemente una i grande, que va a tener la dimensión de n por q. Es decir, ahora yo tengo una nueva tabla que es esta es mi nueva tabla, nueva, y antes tenía esta tabla. La pregunta es cómo se relaciona la antigua tabla y la nueva tabla si yo sé que la transformación que le hice a las variables son estas. Es decir, ¿cómo se relaciona I? Bueno, I básicamente es igual a la matriz, ¿no? Multiplicada por X. ¿Cómo yo transformaría todo esto, disculpen, todos estos datos si yo transformé mis variables? La idea es la siguiente. Recuerden que esto tiene dimensionalidad XNP, ¿no? Sería X, N por P. Por lo tanto, para yo obtener mi variable y que va a tener la dimensión de N por Q, yo tengo que multiplicar esta matriz de observaciones por lo voy a multiplicar por la derecha para tener bien las cosas. La voy a multiplicar por la derecha por una matriz que tiene que tener una dimensionalidad de P por Q. Por lo tanto, tengo que transponer la matriz. Entonces sería, ¿por qué? Porque esto es una matriz de P por Q. Ante A era una matriz de Q por P, ¿no? Siempre, mejor dicho, de Q por P para poder obtener esta definición. Por lo tanto, lo que digo es, si yo quiero hacer una transformación como esta, mis datos tienen que transformarse de esta manera. Es decir, tomo la misma matriz, la transpongo y se la multiplico por la derecha a toda la tabla numérica que tenía antes. Y con eso voy a tener justamente un nuevo conjunto de datos distintos a los que tenía al principio. El objeto de tener un conjunto de datos distintos, ahora lo voy a aclarar mucho más, pero en principio es porque yo necesito transformar mis datos para poderlo estudiar y analizar de alguna manera. Y la mejor forma de hacerlo es transformándolo usando matrices. En principio, matrices de transformación. Repito entonces, la idea es que si yo quiero transformarla de la variable X a la variable Y, multiplico por A. Y eso se refleja automáticamente en la tabla de observaciones multiplicando por la derecha, por la misma matriz que ocupé aquí arriba, pero transpuesta, para poder garantizar justamente la dimensionalidad correcta, para que aquí aparezca N por Q. ¿Ok? Entonces, eso mismo es lo que vamos a hacer en principio ahora con R, pero ahora viene una pregunta que me gustaría hacer primero. Por ejemplo, si yo tengo este conjunto de datos, yo puedo calcular en conjunto antiguo, puedo calcular la matriz de covarianza, que le voy a denominar sigma X, que va a ser simplemente la covarianza de todas nuestras X, o de la X en principio. ¿Ok? Eso es lo que sería. Pero yo podría también calcular la sigma I, que corresponde a la covarianza de la nueva variable. ¿Cómo se relaciona esta sigma, es decir, la covarianza de los nuevos datos, con la covarianza de los antiguos datos? ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, esta y esta? Bueno, para eso tenemos justamente una propiedad que es la propiedad que habíamos hablado arriba, que es, para ahí lo van a ver, que si yo tengo, por ejemplo, sigma i, yo sé que sigma i es lo mismo que la covarianza de i, pero i se obtiene a partir de una transformación de la variable x con la matriz A. Y ocupando las propiedades de la covarianza, es como sacar A afuera, A, covarianza de x, multiplicado por esta A que sale del otro lado como transpuesta. Esas son las propiedades que hay que saberse arriba, que estoy utilizando de las propiedades que acabo de indicar. Y recuerden que la covarianza de x es lo mismo que sigma x, es decir, sería A sigma x por A transpuesta. Quiere decir que ¿cuál es la relación que hay entre la antigua covarianza, la nueva covarianza y la antigua covarianza? Es tomar la misma matriz de transformación y hacer una especie de, no sé, de sándwich, digamos. Por un lado, por la izquierda multiplico por A y por el lado derecho multiplico por A transpuesta. Entonces ya sabemos cómo pasar, por ejemplo, la variable i se obtiene usando la matriz X. La nueva tabla se obtiene tomando la antigua tabla y multiplicándola por A transpuesta. Y la nueva matriz de covarianza se obtiene a partir de la antigua, multiplicando por la izquierda y por la derecha de esta manera. Entonces, estos son los 3 puntos que hay que saberse cuando yo tengo un conjunto de datos y quiero transformarlos. Esa es más o menos la idea. Vayamos un momentito a R para calcular esto, para que se entienda mejor los ejercicios.
en principio, creo yo, ¿no? Vamos a ver. Voy a cambiar un poquitito a R, a la misma, a donde nos dejamos la última vez, digamos. Creo que fue por acá. Creo que lo dejamos acá, pero un segundito. Un segundo. Creo que lo que pasa es que me falta. No me acuerdo dónde lo dejé, creo que no sé si lo capturamos a partir de acá. En principio, y teníamos esta data, pero, perdón, esta no es la data. Ya, claro, es que yo debo haber trabajado en otras cosas. Lo que voy a hacer es simplemente capturar la data desde arriba. No sé si ustedes cerraron completamente. Si cerraron completamente, tienen que volver a cargar los datos. ¿Quiénes son la X? ¿Quiénes son Y? Entonces lo vamos a buscar arriba. Perdón, aquí en alguna parte lo tenemos. X es aquí está. Era esto y era esto. Aquí habíamos calculado el valor medio. Habíamos comprobado estas propiedades. Habíamos dicho que eran variables que habían sido generadas con distribuciones normales, por lo tanto eran independientes. Aquí estamos las propiedades y ahora generamos un conjunto de datos. El valor medio de dos variables, porque ahora tenemos dos variables, x1 y x2, en este caso sería x y y habría que generar entonces el valor promedio de cada una de ellas. Y la matriz de covarianza se calculaba directamente pasándole COP de los conjuntos. COP es para poder calcular la matriz de covarianza y lo estamos redondeando para que nos quede bonita, digamos, más que nada, para que nos quede como una matriz sería 9, 25 y 0, 0, 0, 0 porque son, digamos, variables que están no correlacionadas, es decir, no tienen covarianza en particular. ¿Ok? Entonces la forma de calcular la covarianza era de esta manera. Ahora viene la transformación que le estaba contando antes. Vamos a transformar las variables usando multiplicación de matrices. Es decir, ahora mis variables antiguas eran x y y, las quiero pasar a dos variables nuevas que se llaman z, t. Y para eso tengo que multiplicar una matriz. Recuerden que esto significaba que estaba transponiendo, es decir, esto está como un vector columna, zt, y este es un vector columna x, y. Tomo la matriz A y la multiplico por el vector columna y obtengo las nuevas variables. Eso es lo que. Entonces, hicimos un ejemplo donde esta es la nueva matriz. Ahora la matriz que vamos a usar, esta es la matriz que vamos a usar para transformar. Es un ejemplo cualquiera. Y la idea es la siguiente. Tomamos los datos que tenemos arriba, que estaban en estructura data frames, y lo transformamos a matriz para hacer la multiplicación matricial. Entonces, hacemos esto. Tomamos las dimensiones, vemos que las dimensiones son n, en este caso son 2 millones, que eran 2 millones digamos, de observaciones, y 2 es el número de columnas. N igual a 2 millones y P es igual a 2 en nuestro ejercicio en particular. Si vamos a hacer una transformación como esta, donde las variables z y t se obtienen a partir de la variable x, y multiplicando por a, entonces la nueva data, esta es la data nueva, debe obtenerse multiplicando por la derecha por la transpuesta de la misma matriz que usé para hacer la transformación de variable. Y eso es lo que hicimos acá. Así se modificaron la tabla de observaciones o la tabla de datos en particular. ¿Bien? Y ahora para volverlo a reconstruir como un conjunto de data frames, simplemente lo convertimos en un data frames y renombramos las variables para que se llamen como z y t, que es lo que queríamos. Haciendo head, ahora tenemos un conjunto nuevamente igual, pero con nuevas variables, y aquí ya está transformada nuestra tabla ahora a propósito de las nuevas variables. Si calculamos la matriz de covarianza de los nuevos, me va a dar esta matriz de covarianza. Pero también podemos calcular la matriz de covarianza de otra manera, simplemente usando las propiedades que están acá. Recuerden que la covarianza de un vector transformado, puedo sacar la A afuera y multiplicar por A transpuesta por el otro lado. Y eso fue lo que hice acá. Y lo que hice es que calcular nuevamente la matriz de covarianza y ver que las dos coinciden. Es decir, puedo calcularla usando la propiedad o puedo calcularla usando los nuevos datos. Y me doy cuenta que es exactamente la misma matriz en ambos lados. Creo que hasta ahí lo habíamos dejado. En particular, ese es uno de los objetivos, es transformar, y ahora me voy a interesar en un teorema que es importante para el trabajo que viene, que se llama teorema espectral, básicamente. Y tiene un nombre muy raro, pero es relativamente sencillo si llegamos hasta acá. ¿Ok? La idea es la siguiente.
un segundo, voy a cambiar un momentito hacia acá, hacia la pizarra, para poder entender un poquito esto. Creo que este era lo que estábamos escribiendo, sí. Ya, la idea es la siguiente. Recuerden que yo puedo transformar mi antigua variable para tener mis nuevas variables, usando una matriz A. La matriz A depende de mí, en principio. No tengo ningún tipo digamos, de preferencia por la matriz A. Pero ¿qué tal si ahora elegimos una en particular? Una interesante. ¿Okay? Una realmente que nos sirva de algo. O no que nos sirva de algo, sino que nos dé algún sentido el tipo de transformación. No solo vamos a transformar por transformar, sino que vamos a hacer algo de alguna manera interesante, digamos. Esa es la idea. Bueno, una de las posibilidades, que es el que quiero trabajar ahora, es qué tal si yo tomo como matriz A, tomo una matriz que le voy a denominar matriz P, a ver si está correcto o no. Perdón, un momentito, no. Ahora lo vamos a hacer si lo tenemos. Voy a tomar la matriz P como quién. Recuerden que habíamos hablado de que toda matriz A cuadrada, en principio, tiene una posibilidad de que si yo la multiplico por un vector propio, me va a dar un lambda por un vector B. ¿Sí? ¿Ok? Una de las teoremas importantes o de las definiciones importantes que de alguna forma hablamos casi muy rápidamente, era que si A es simétrica, es simétrica, perdón, si A es simétrica, bien, A es simétrica, recuerden qué significa que sea simétrica, es que A sea igual a transpuesta, eso significa que es una matriz simétrica. O sea, si A es igual a su transpuesta es simétrica, pero si A es simétrica, entonces uno de los teoremas importantes de álgebra lineal me dice que va a tener, y A, vamos a suponer que A sea una matriz de n por n, una matriz cuadrada de n por n, para hacerlo mejor. Entonces va a tener n valores propios, lambda 1, lambda 2, etcétera, etcétera, hasta lambda n. Todos positivos, todos van a ser mayores que 0. Y además los puedo ordenar los valores, porque ya que son positivos, los puedo ordenar. Es decir, para una matriz simétrica, básicamente, recuerden que la matriz simétrica tiene todos sus valores propios. Alguno puede ser 0 o puede ser distinto de 0 en principio, disculpa, o positivo. Y cuando es una matriz es de ese tipo, se dice que es definida positiva. Por lo tanto, la matriz simétrica es definida positiva y tenemos que todos sus vectores propios son positivos en particular. Y además lo podemos ordenar diciendo que lambda 1 va a ser mayor que lambda 2, va a ser mayor que lambda 3, etcétera, etcétera, hasta lambda n. Para cada vector propio le va a corresponder, para cada valor propio le va a corresponder un vector propio. Es decir, B1, B2, etcétera, B3, etcétera, 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 hasta Bn. Va a tener entonces también n vectores propios. Yo puedo construirme una matriz ahora que esté compuesta por los vectores propios pero colgados. Es decir, B1 sin la coma, porque es una matriz, B1, B2, etcétera, etcétera, hasta BP. Perdón, aquí sería, bueno, no quiero confundirlo con los números, aquí me equivoqué un poco. Vamos a hacer lo siguiente, perdón, chicos. Bueno, dejémoslo así por el momento. Sí, lo que pasa es que no quería usar la letra n para resolver el problema porque la n la estamos reservando para el número de observaciones y aquí estamos hablando de números de variables en particular. Lo que estamos tratando de decir es que voy a tomar como otra matriz de transformación el conjunto de vectores propios colgados, es decir, los vectores los voy a colgar en forma de columna y con eso construyo una matriz. Justo lo que me hace R. R me devuelve, cuando yo le pido que me calcule los vectores propios, me los cuelga y me da una matriz en particular. ¿Qué tal si uso esta matriz digamos, para transformar mis datos en particular? Y un poquito distinto lo que voy a hacer es usar la matriz transpuesta mejor, en particular. O da lo mismo, en particular, por el momento ahora lo voy a tomar como la matriz P. Bien, una de las cosas interesantes que aparece tomando esta matriz y que podemos comprobar ahora con R, es que esta matriz tiene una característica fundamental e importante. La matriz que es simplemente que si yo tomo la transpuesta de esta matriz, esta va a coincidir con la inversa de la matriz. Cuando ocurre esto, se le llama que P es se llama matriz ortogonal. Matriz ortogonal.
Es decir, la matriz transpuesta coincide con P a la menos 1. Bien, si yo hago esto, lo que yo quería mostrar básicamente es cómo se transforma o cuál es el teorema espectral en principio. Déjame un momentito a ver si lo puedo, perdón, un momentito, a ver si puedo encontrar la presentación un poquito mejor. A ver, componentes principales acá. Ya. Bien. Esto es lo que significa, en realidad aquí tengo una notación distinta. La notación es la siguiente. Si yo tomo gamma, gamma para mí ahora es P, el P que estaba trabajando. Lo que pasa es que yo le llamé gamma. Si yo tomo, por ejemplo, una matriz lambda que esté compuesta por los valores propios en la diagonal hasta P, ¿ok? Y yo multiplico esta matriz por P por un lado y P transpuesta por el otro, entonces el resultado va a ser nuestra matriz de covarianza. O nuestra matriz en principio, nuestra matriz de covarianza. Eso es lo que quiero indicar. A ver si se puede hasta demostrar, pero básicamente, o teniendo en cuenta de que gamma transpuesta es lo mismo que gamma inversa, yo puedo hacer lo siguiente. ¿Qué significa que gamma transpuesta es gamma inversa? Que si yo multiplico, perdón, la notación ahora me superó porque había usado la letra P en lugar de gamma. Por favor, chicos, cada vez que hable de gamma es lo mismo que P, ¿sí? Porque P es el nombre que voy a ocupar para hacer la transformación. O sea, este es P, y en lugar de estos gamma 1 es B1, B2, etcétera, hasta BP, son los vectores propios colgados de la matriz. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasaría que si yo tomo, por ejemplo, S, la multiplico por P transpuesta por un lado y la multiplico por P? El resultado va a ser igual a lambda. ¿Quién es lambda? Como les decía, lambda va a ser la matriz de vectores diagonal, que tiene puro cero fuera de la diagonal y tiene P. Es decir, usando la matriz formada por los vectores propios de la matriz de covarianza, yo en principio puedo diagonalizar la matriz resultante. La puedo multiplicar por un lado y por el otro y me va a hacer en principio este resultado. Ok. Para que se vea un poquito mejor, no sé si recuerden que había una propiedad que teníamos de la matriz. Si yo tomo la covarianza y le llamo sigma x, ¿bien? Y yo tomo la covarianza de y, de la nueva variable, entonces voy a tener esto. Recuerden que y es una A transformada, pero en este caso la voy a transformar por la A que voy a elegir, la voy a denominar P transpuesta, multiplicado por X. Es decir, en lugar de A, o la A que vamos a elegir es P transpuesta. ¿Quién es P? P van a ser los vectores propios colgados de la matriz de covarianza. Son los vectores propios de la matriz de sigma X. Recuerden que por propiedad, la covarianza de I es lo mismo que la covarianza de, en este caso, P transpuesta multiplicada por X. Aprovechando las propiedades que tiene la covarianza, puedo sacar esto hacia afuera. Me quedaría algo así como P transpuesta multiplicado por la covarianza de X multiplicado por P. Bien, esto es lo mismo que decir P transpuesta multiplicada por la covarianza, que sería sigma X y multiplicado por P. Pero usando este teorema que acabo de indicar, que básicamente si yo tomo P y P transpuesta por un lado, es decir, si yo tomo P transpuesta, lo multiplico por S y lo multiplico por P, el resultado es una matriz diagonal, quiere decir que el resultado de esto es una matriz diagonal. En pocas palabras, perdón un momentito, ¿dónde está? Voy a borrar acá para que se vea. Entonces, el resultado que voy a obtener es un sigma I, que en realidad es una matriz que está formada por ¿quién? Por lambda 1 hasta lambda P. Recuerden que esto es una matriz de covarianza. ¿Qué significa que es una matriz de covarianza? Que en la diagonal están las varianzas y fuera de la diagonal están las covarianzas. Entonces, ¿qué se obtiene en particular? Que las I que yo voy a obtener, I1, I2, etcétera, etcétera, IP, van a tener la siguiente característica, que si yo quiero calcular la varianza de I1, el resultado va a ser igual al valor propio de la matriz de covarianza. Si quiero calcular la varianza de I2, voy a obtener igual a lambda 2 y así sucesivamente. Pero además si quiero calcular la covarianza de I1 con I2, eso me va a dar 0. La covarianza de I1 con I3, por ejemplo, me va a dar 0 y así sucesivamente. ¿Y por qué me va a dar 0? Porque la matriz nueva que obtuve, la matriz de covarianza nueva que obtuve, es una matriz que tiene 0 fuera de la diagonal
y tiene lambdas en la diagonal, y las lambdas son las varianzas y lo que está afuera son las covarianzas. ¿Qué es lo que me indica esto en principio? Dos cosas que son sumamente importantes y que voy a necesitar para calcular ahora lo que viene. Las dos cosas que voy a necesitar son las siguientes. Primero, que las I1 hasta la IP nuevas, es decir, las nuevas variables, son simplemente independientes porque todas las covarianzas son cero. Observen, entonces, lo que hice fue una transformación que independizó las variables. Por lo tanto, obtuve un resultado interesante. Haciendo la transformación que, tomando A igual a P transpuesta, yo independizo las variables. Y eso es algo importante para poder analizarla después el conjunto de variables. La otra cosa importante es que las varianzas de cada una de ellas, las varianzas de I1, como lo habíamos escrito arriba, es igual a lambda 1, la varianza, lo repito, pero es para reforzar la idea que quiero transmitir, la varianza de I2 es igual a lambda 2 y así sucesivamente. Pero recuerden que lambda 1, lambda 2, yo los puedo ordenar. Puedo ordenar diciendo que la varianza de I1 va a ser mayor o igual a la varianza de I2, va a ser mayor o igual que la varianza de la última variable, que sería la variable P. Es decir, dos cosas que puedo lograr. Una, que las nuevas variables son independientes, y dos, que yo puedo ordenar las varianzas de cada una de ellas. Esas son las dos cosas que puedo lograr haciendo esta transformación sobre mis variables. Y quiero mostrar por qué son importantes estas dos características. Independizamos las variables, número uno, y dos, ordenamos las varianzas de cada una de ellas en orden decreciente. Haciendo que, tomando una transformación de mis datos de esta manera. ¿Okay? Voy a ir un momentito a R para hacer esto en el cálculo. Ustedes vayan también, por favor, a R, a lo que dejamos la vez pasada. Perdón, ¿dónde estamos? Creo que es esto. Este sería, sí. Bien, la idea ahora es todo eso que escribimos se denomina teorema espectral, que es lo que escribí aquí arriba, y lo que voy a hacer es usarlo para trabajar con mi matriz de covarianza. Por ejemplo, yo tengo unos datos que son los datos D. Recuerden que los datos los habíamos arriba, lo habíamos visto, que son mis antiguas variables D. Estos son mis D, que son las variables X y Y. Recuerden que hay 2 millones de observaciones en estos datos, en principio, y imagínense que esos son nuestros datos. X, por ejemplo, puede ser, no sé, trabajar con un sensor de temperatura y es un sensor de presión. Y todos los datos que tenemos hacia abajo son temperatura y estos son presión, por decir algo. Esto es un ejemplo. Son datos sintéticos, pero imagínense que esos son datos que tomamos a partir de mediciones. ¿Qué es lo primero que hago para analizar estos datos? Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, voy a calcular su matriz de covarianza. ¿Y cómo se hace? Simplemente le paso los datos al comando cop y guardo en ese la matriz de covarianza. Esta es la matriz de covarianza antigua, es decir, la que corresponde a las variables X e Y. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular los valores propios y vectores propios de la matriz de covarianza. Bien. Y en la matriz P voy a almacenar los vectores propios. Es decir, si yo tomo P, ahora, ¿qué cosa es P? Van a ser los vectores propios que están colgados. Como esto es una matriz de 2 por 2, porque tengo solamente dos variables, entonces va a ser el primer vector B1 y el segundo vector B2 colgados. Estos son mis vectores propios. Y esta es mi matriz P. Los valores propios asociados son 24 y 8. Esos son mis valores propios. ¿Okay? Bien, ahora podemos comprobar lo que le decía, que la matriz P, así construida, es una matriz ortogonal. ¿Qué significa ortogonal? Que si yo calculo la transpuesta, este resultado es una matriz transpuesta. Por si calculo la inversa, y en R la inversa se calcula usando solve, el resultado va a ser este. Y ustedes se ven que son la misma matriz. Una matriz cuya transpuesta coincide con la matriz inversa se denomina matriz ortogonal. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer, aplicando el teorema espectral, voy a pegarle a la matriz S por la derecha, por la izquierda, por la transpuesta, y por la izquierda por la transpuesta y por la derecha por la transpuesta, y voy a resolver este resultado. El resultado me va a quedar, si ustedes se fijan, se parece un poquito al resultado anterior. ¿Cuál es el resultado anterior? Donde 24 y 8 son los valores propios, pero para estar seguros vamos a colocar esta aquí, y vamos a darnos cuenta de que estos son, que si se fijan, esto es lo mismo que esto, salvo que aquí aparece a la menos 18, ¿no? Significa que es un casi cero, es un pequeño error numérico que al principio tiene el resultado,
pero son 0. Entonces, esta es la matriz de valores propios y esta es la matriz obtenida usando por la izquierda y por la derecha el valor. Por lo tanto, estamos comprobando el teorema espectral. Podemos redondearla, hacerla mejor para que sea mucho el resultado y vemos que ambas coinciden. Es decir, redondear TP con S por un lado izquierdo y por el lado derecho de esta manera y colocar los valores propios de esta forma quiere decir que obtenemos el resultado. ¿Okay? ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar ahora? ¿Cómo podemos, de qué otra manera podemos hacerlo? Bueno, nuevamente voy a tomar, recuerden que la transformación es tomar P transpuesta aplicada sobre X y Y para obtener dos variables ahora, que le vamos a denominar las nuevas variables que tienen estas características interesantes. Les voy a denominar PC1, que es componente principal 1 y componente principal 2. Entonces, en principio, les voy a denominar componentes principales a las nuevas variables obtenidas a partir de las antiguas cuando los multiplico por la transpuesta de la matriz formada por vectores propios de la matriz de covarianza. Parece un trabalengua, pero en principio es relativamente sencillo de hacer, teniendo R, por supuesto, si no tendríamos que trabajar muchísimo. Bien, recuerden que por lo que habíamos hablado antes, si yo multiplico por la derecha por una matriz P transpuesta o por una matriz A, es como multiplicar por el lado derecho a toda la tabla numérica, que le voy a denominar M, ¿sí? Recuerden que ya habíamos tenido M, pero por el lado derecho transpuesto. Eso sería nuestra nueva conjunto de datos y ahora los vamos a rellenar, volver a llevar a data frames y esto sería nuestro nuevo conjunto de datos. Si hacemos un head de nuevo, o sea, de nuevo, entonces estos son el conjunto de datos nuevos que corresponden a las variables nuevas, que les voy a denominar PC1 y PC2 para indicar que son componente principal 1 y componente principal 2. Si a este conjunto yo le hallo la matriz de covarianza, si lo redondeo, nuevamente voy a tener lo que ya esperaba, que para las nuevas variables, la varianza de la primera variable PC1 es 25, la varianza de la segunda variable es 9 y la covarianza entre ellas es 0. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que estas dos variables son independientes. Aquí hay varios comentarios de lo que yo le decía, ¿no? Al aplicar la transformación PT sobre las antiguas variables, se obtienen nuevas variables que le llamaremos PC1 y PC2. Y a este les vamos a denominar componentes principales. ¿Cuál es la importancia? Que indica es simplemente que la covarianza entre PC1 y PC2 es 0, es decir, porque todos los elementos de la diagonal son 0, lo que indica que estas variables son independientes. Y adicionalmente, cada una de las varianzas coincide con el valor propio de la matriz de covarianza, por lo tanto, yo los puedo ordenar. Esto es lo que decía. Entonces, todo lo que le expliqué estaba aquí, aquí está comentado para que lo sepan. Ok, entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Veamos con un ejemplito a ver si lo entendemos en particular, por lo menos gráficamente, y después voy a tratar de explicar el sentido de hacer esto. ¿Cuál es la gracia de hacer una transformación a una nueva variable que se llama componentes principales? Por ejemplo, más arriba, perdón, ahora voy a moverme un poco rápido para llegar arriba, teníamos un conjunto de valores de esta manera. Lo habíamos graficado y habíamos dicho que X1 y X2 eran independientes. Bien. Después generábamos, a partir de una matriz, a partir de una función de distribución bivariada, con estos parámetros, generábamos un conjunto que era I1 y I2 y eran valores que tenían cierta dependencia o cierta covarianza. ¿Ok? Por lo tanto, I1 y I2 que está guardado en DG, básicamente son valores que están correlacionados, es decir, que tienen algún tipo de covarianza. Es decir, si yo calculo la matriz de covarianza de estas funciones, de DG, por ejemplo, lo voy a hacer abajo, por favor, voy a seguir abajo. Si ustedes tienen la posibilidad de cargar lo que era DG, cárguenlo, por favor, para poder entender el ejercicio. DG, en mi línea 58, pero ustedes pueden hacerlo aparte. Ok, chicos, no sé si se va entendiendo o no tengo feedback de ustedes, así que espero que sí. Voy a abrir acá después de comentario, voy a abrir un espacio y voy a colocar head de DG. Y estas son las nuevas variables que voy a trabajar. Si yo calculo la matriz de covarianza de estas DG, me tiene que dar una matriz de covarianza con una varianza y en la diagonal tiene que ser igual, pero no
tiene que ser 0. ¿Por qué no van a ser 0? Porque I1 y I2 están correlacionadas, tienen covarianza. ¿Qué tal si ahora yo hago una transformación sobre I1 y I2, aquí I1 y I2, y la transformo en dos variables nuevas, Z1 y Z2, por ejemplo, pero que queden completamente independientes? ¿Cómo puedo independizar? ¿Cómo puedo hacer una transformación a partir de esta tabla numérica a un conjunto de variables que sean ahora simplemente, digamos, independientes? Hagamos ese ejercicio en particular. ¿Ok? Bien, el ejercicio es el siguiente. Llamemos a esta, por ejemplo, no sé, llamémosle con un nombre, sigma i, y me dicen si me están siguiendo o no. ¿Hasta ahí me siguen o no? Con el dg, con el valor de dg. Sí, profe. Bien, buenísimo. Ok, buenísimo. Entonces, Profe, ¿qué dijo que estábamos haciendo? ¿Transformar a un conjunto de variables dependientes? sí, yo tengo un conjunto de variables que la tomé de ejemplo de arriba, el mismo ejemplo que teníamos arriba. Lo habíamos generado a propósito usando una función de distribución normal bivariada, pero de forma tal que I1 y I2 tuviesen cierta covarianza o correlación entre ellas. Y eso lo sabemos calculando la matriz de covarianza y vemos que fuera de la diagonal no es 0. Eso nos implica que I1 y I2 no son independientes. Más encima, haciendo un gráfico, nos damos cuenta de que tiene una forma de elipse. Por lo tanto, efectivamente, no tiene una forma como circular como debería tener las variables que son independientes. Lo que quiero hacer ahora, ¿qué tal que haga una transformación de esta tabla de datos a otra tabla de datos, pero que genere nuevas variables que sean completamente independientes, que cuando la grafique vuelva a obtener un círculo en particular? ¿Ok? Entonces, repito, quiero pasar las variables I1 y 2 a dos variables nuevas que le puedo llamar Z1 y Z2, haciendo alguna transformación de manera tal que las nuevas variables me queden independientes. Eso es lo que quiero hacer ahora. ¿Qué tendría que hacer en principio? ¿Cómo debería seguir? ¿Cuáles serían mis pasos? Mis pasos son los siguientes. Parto de mi tabla numérica original. Esta es como si tuviese la original, la que yo tuve a partir de alguna medición. Evidentemente la fabriqué, pero ¿qué tal si la tuve de una medición? Nuevamente, como les decía, y uno puede ser temperatura y presión de algunos sensores. Pero yo quiero ahora generar unas nuevas variables que de alguna forma sean independientes, que me independicen las dos variables. Y después les voy a explicar por qué yo quiero hacer esto en general. Pero en principio, síganme en la pista en el sentido de que en este momento quiero hacer una transformación que me independice las variables. Ese es mi único objetivo. ¿Cómo parto? Bueno, lo primero que hago es calcular la covarianza de mis datos. Y los voy a almacenar en sigma i. ¿Qué significa la covarianza? La matriz va a darme esta matriz que la voy a guardar en sigma i. ¿Okay? Ese es sigma i. ¿Quién es sigma i? La antigua covarianza. Esa antigua covarianza yo la quiero transformar a una covarianza que sea completamente diagonal para eliminar los elementos que están fuera de la diagonal. Bien, el paso que voy a hacer es calcular los valores propios, eigen, de mi matriz sigma i. ¿Okay? Mi matriz sigma i, eigen. Y eso se va a guardar en L. L tiene dos resultados guardados, tiene tanto los valores propios como los vectores propios. Pero ahora me voy a definir una matriz P a partir de los vectores propios. ¿Ok? Si yo abro P, ahora me doy cuenta de que P tiene guardado, perdón un segundito, P tiene guardado los vectores propios colgados. Esos son los vectores propios colgados. Entonces, yo sé que, a partir de lo que hemos estado conversando, que si yo tomo P transpuesta y la multiplico por el vector I1 y 2, voy a obtener dos nuevas variables que son Z1 y Z2. Pero eso puedo hacerlo directamente con la tabla, multiplicando por la derecha. Primero tengo que convertir mis datos. Voy a llamarle, por ejemplo, no sé, MI. Es la matriz, voy a formar as.matrix. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque mis datos están en formato data frames, entonces están en DG. En DG están mis datos, que es un data frames. Lo voy a convertir a matriz para poderlo multiplicar con la matriz. Eso es lo que hago. ¿Y qué es lo que hago después? Voy a generar ahora un nuevo data frames que le llamémosle dataset, que va a partir de esto, de MI, de la matriz, multiplicada por, perdón un segundito, voy a multiplicarle, recuerden que la multiplicación de la matriz es así, multiplicado por la transpuesta del vector P.
Bien. Perdón, por la transpuesta nada, porque recuerden que yo quiero multiplicar por la transpuesta, por lo tanto, en este caso sería por P únicamente. Y aquí adentro no es más, no sé por qué puse más, es un por, que es la multiplicación matricial. Bien, a esto después lo voy a convertir en data frames, es decir, as.dataframes. Ahí está. Y después voy a renombrar las variables para que me salgan con los nombres que yo quiero. Renombramos de forma tal que Z1 sea lo mismo que el B1 y que Z2, lo que pasa es que R le pone B1 y B2 por defecto a las variables y lo que yo quiero es que salgan con los nombres que yo quiera. Por eso es que le voy a poner renombrarlo para que salga con los nombres adecuados. Bien, haciendo esto voy a generar un nuevo conjunto de datos de Z. Okay, sería DZ. Y este conjunto de datos lo obtuve a partir del conjunto que tenía aquí, I1 y 2, multiplicando el conjunto de datos por la derecha por la, digamos, la matriz P transpuesta. ¿Qué es lo que obtuve con esto en principio? Que si ahora yo quiero calcular la matriz de covarianza, por ejemplo, de DZ, de las nuevas variables, voy a obtener algo como, voy a redondearla mejor para que se vea mejor, round, porque siempre tiene algunos errores numéricos, entonces lo que voy a hacer es hacer un round de la... Sí, voy a redondearla y calculo la nueva matriz de covarianza. Al hacerlo tenemos... Ups, hay algo extraño acá. No, parece que... Ah, no, ya, es que si la redondeé demasiado, tiene que ser con un valor, así. Era demasiado redondeada la matriz. No es que de cero. Okay. Si yo, entonces, ¿qué sucede con esta nueva matriz? Que ahora es una matriz de covarianza. Las variables Z1 y Z2 obtenidas a partir de las variables I1 y 2 ahora son independientes. Entonces, si yo quisiera graficar, perdón un momentito, voy a ir hasta arriba a buscar la gráfica para no tener que repetir, no demorarme haciendo la gráfica. ¿Dónde está? Aquí está la gráfica, aquí está, es ggplot. Todo eso que está acá lo voy a hacer aquí, lo voy a copiar. Lo voy a ir abajo donde estábamos trabajando, aquí, perdón, acá sería esto. Ya, entonces haciendo Profe, la gráfica, profe, ¿podría mandar la gráfica por el chat? Porfa. sí, no hay problema. Pero recuerden que tiene que graficarla con Z, lo voy a estar mandando ahora por el chat. Okay, esto sería. Ya, haciendo esta gráfica, ¿qué se obtiene con las nuevas variables? Tengo que, perdón, modifíquenle esto porque los mandé con I1 y 2, tengo que modificarla con las nuevas variables, por favor. Bien, haciendo esta gráfica, entonces lo que voy a obtener es que ahora tengo Z1 y Z2 que efectivamente tienen la forma circular que quería. Es decir, logré hacer una transformación de mis datos para independizar las variables que antes tenían una cierta covarianza, ahora ya no la tienen. Pero además tengo una gracia adicional, que si yo calculo las varianzas de las variables, no sé, por ejemplo, yo calculo las varianzas de cada una de las variables, eso lo podemos ver directamente a partir de la covarianza, ¿no? Es decir, ¿dónde está la covarianza? La covarianza aquí lo calculamos. Para verlo nuevamente. Las varianzas son 4.6 y de cada una de las variables 0.4 y las covarianzas son 0 porque son independientes. Si yo calculo, por ejemplo, L, los valores propios de la matriz, ¿quién es L? Parece que lo habíamos visto acá, L, acá L, signo de peso, values, signo de peso, values. Ustedes van a darse cuenta que son exactamente los mismos valores, 4.63, lo que pasa es que yo lo redondeé a 1, fui un poco fuerte con esto, vamos a redondearlo a 2 mejor para que se vea mejor, que son exactamente los mismos valores de abajo y de arriba, digamos, round aquí con 2 valores, son 4.63, y ustedes se dan cuenta de que estos valores que están arriba, los valores propios, y los valores que aparecen en la diagonal, son justamente las varianzas de mis nuevas variables. Entonces tenemos un gran teorema. ¿En qué sentido? En que yo tomando la matriz de vectores propios de la matriz de covarianza, puedo fabricar nuevas variables cuyas covarianzas sean nulas, es decir, son independientes, y cuyas varianzas se pueden ordenar de mayor a menor, y estas varianzas son iguales a los valores propios de la matriz de covarianza. Es un trabalengua, pero básicamente en eso consiste lo que se llama el análisis de componentes principales.
¿Ok? Eso justamente es el análisis del componente principal. Entonces, puedo cambiar, voy a cambiar ¿ya obtuvieron la gráfica? ¿Obtuvieron la gráfica así como circular o no? Sí, profe. Bien, buenísimo. A ver si... Yo sé que es un poco, hay muchos términos acá en general, pero vamos a concretar en un ratito y van a darse cuenta de que esto no es tan difícil. Lo que sí es, lo que es difícil, entiendo, es el tema de entenderlo. Pero los cálculos que hay que hacer no es mucho. Yo creo Eh, que sería más fácil con un ejemplo como, no con variables X y Y, sino con variables más como usted dijo, como presiones, temperaturas, para Ahora se vamos, ahora razona. vamos, ahora vamos a eso justamente. El próximo paso es ese. Pero necesito que por lo menos se entienda, o por lo menos se haga un esfuerzo para entender cuál es el álgebra que hay detrás para poder entender lo que viene después. A ver si me logro hacer entender un poquitito en general. A ver si, por lo menos la idea intuitiva y la voy a reforzar en general. Yo tengo, repito, tengo una tabla numérica que son mis X1, no lo voy a repetir, pero XP, y hacia abajo son mis observaciones. Voy a llamarla X11, XNP. Y así lo mismo para acá, para no tener. Sería NP nada, NP1, disculpen. Estos son mis datos numéricos. Con lo que parto siempre. Es decir, esto es lo que yo tengo en la realidad. La única cosa que tengo es esta. Y esta sería mi enésima observación de P. Ya, estos son los datos que yo tengo numéricamente. ¿Qué hago con estos datos? Bueno, básicamente a todo esto yo le llamo simplemente X grande, y a partir de esos datos lo que voy a calcular es la covarianza de X. ¿Ya? Esa covarianza de X. Una vez que calculo la covarianza de X, a partir de estos datos, de esta covarianza, que es lo primero que voy a hacer, dentro de la covarianza hay mucha información. ¿Cómo la extraigo? Bueno, muy sencilla a partir de la covarianza. Voy a calcular los valores propios y vectores propios de esta matriz. Bien, y voy a tomar todos voy a definir una matriz P que esté formada por los vectores propios B1 hasta BP. ¿Ok? Con esta matriz voy a tomar transpuesta de esta matriz y la voy a aplicar a mis variables X y voy a obtener una nueva variable Y. ¿Ok? Esa es la variable. O es que de alguna manera voy a obtener, aplicársela a la covarianza de mis nuevas variables, es decir, voy a tener una nueva covarianza, mis variables Y, que es lo mismo que la covarianza de P transpuesta multiplicada por X, que básicamente va a coincidir con quién, cuando yo tome el P transpuesta hacia afuera y la multiplique por la covarianza de X y la multiplique por T, el resultado va a ser una nueva matriz de covarianza que tiene una característica importante, que aquí va a tener lambda 1, va a tener aquí hasta lambda P y va a ser 0 en todas partes. Esto me permite decir ahora que mis nuevas varianzas, es decir, que las varianzas de I1 van a ser igual a lambda 1, que la varianza de I2 va a ser igual a lambda 2, así sucesivamente, y que las covarianzas de cada una de ellas, de II con IJ, van a ser todas 0. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora, y ahora vamos a mostrarlo en la práctica. Pero, ¿qué es lo que logramos con esto? Vamos a la idea intuitiva detrás de esto, y después no sé si me alcance, pero voy a tratar de llegar a un ejercicio para ver qué es lo que logramos con esto. Bien, la idea intuitiva, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es la razón de hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer una transformación como esta? ¿Por qué pasar tanto trabajo? Primera cosa que tiene que quedar claro, chicos, ¿cómo es la cadena digamos, de operaciones que debo hacer? No sé, primero, repito, tengo mis datos, calculo la covarianza, después calculo los vectores propios, esos son vectores propios, formo una matriz que está formada por, valga la redundancia, por vectores propios colgados. Con eso hago una transformación de mis variables a las variables nuevas y vuelvo y multiplico por la izquierda y por la derecha la matriz de covarianza y obtengo una nueva matriz de covarianza. Las nuevas variables obtenidas, y1, etcétera, hacia abajo, les voy a denominar componentes principales, y esto tiene la gracia de que pueden ordenarse de mayor a menor y adicionalmente son independientes. Y esta es la cadena de cosas que hay que hacer. La pregunta que uno hago, ¿para qué lo quiero hacer? Esa es la pregunta, ¿para qué yo necesito hacer eso? Vamos a una primera aproximación en la explicación y después seguimos con más explicaciones, pero esta es la idea. Recuerden que si yo tengo nuestras variables antiguas, vamos a hacerlo simple con dos variables, y mis variables estuviesen de alguna manera correlacionadas,
o tienen covarianza, debería hacer algo como esto. ¿Ok? ¿Sí? Debería tener una especie como de elipse, ¿no? Básicamente, ¿no? Forma elíptica. Entonces esos son nuestros puntos. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Cuando yo tengo dos variables únicamente, no tengo tanto problema en principio. No es tan necesario hacer una transformación de esas dos variables porque yo las puedo plotear. En principio las puedo plotear. Pero ¿qué tal el problema que teníamos antes, que era el caso de los billetes? En el caso de los billetes yo tenía hasta 6 variables. Llegábamos hasta 6 variables, en principio. Entonces tendría que hacer un ploteo de X1 contra X2, de X1 contra X3, X1 con X4 y después con todas las combinaciones posibles. Serían 6 factorial gráficos para poder darme cuenta de cuál es la relación que hay entre X1 y X2. ¿Qué tal si yo ahora trato de reducir la dimensión del problema? Es decir, voy a tratar de elegir un conjunto de variables en la forma I1 hasta I6, nuevas variables, a partir de las antiguas voy a elegir nuevas, pero que tengan una gracia. La gracia es que estén ordenadas de cierta manera. Y efectivamente estas nuevas variables, usando la matriz P, yo puedo ordenarla. ¿En qué sentido la puedo ordenar? En el sentido de que la varianza de la primera va a ser mayor que la varianza de la segunda, y así sucesivamente que la varianza de la última. Entonces yo podría decir lo siguiente, de alguna manera esta variable, que ahora voy a explicar, es más importante que las otras, que esta y que el resto. Por lo tanto, yo en principio podría quedarme con las dos primeras que son más importantes, o con las tres primeras, y no trabajar con 6. Entonces, el primer objetivo es tratar de disminuir la dimensión del problema. No quedarme con todas las variables, sino haciendo una transformación, puedo ordenar las variables, algo que no podía hacer acá. ¿Por qué no podía hacer aquí? Porque yo no sé quiénes son X1, X2, X6, y no tengo ningún orden. X6 lo podría haber puesto delante y podría haber quedado con X6 primero. O sea, llamarla depende de la forma que tomé las dimensiones, digamos. Podría haber empezado con la diagonal y no con esta, digamos. Entonces, en principio, yo no sé qué variable es importante al principio. De la diagonal me refiero a la diagonal de billetes, ¿no? De los billetes que voy a poner el ejemplo, voy a partir con ese ejemplo que es como el que usamos para ilustrar casos. Pero quiero que por lo menos intuitivamente se den cuenta de que mi objetivo es tratar de disminuir la dimensión del problema y poder de alguna manera representar en 2 o 3 dimensiones, que es lo único que puedo representar yo, porque estoy limitado por un conjunto de dimensiones debido a que el mundo es tridimensional, solamente puedo dibujar en 2 y 3 dimensiones. Pero si tengo 6 dimensiones, no podría hacer un gráfico de 6 dimensiones, no podría capturar en 6 dimensiones qué variable es más importante. ¿Qué es lo que hago? Hago una transformación y de alguna manera digo que una variable es más importante que la otra. ¿Por qué digo que una variable es más importante que la otra? ¿Qué es lo que hace la transformación? Cuando tomo la transformación P transpuesta y se la multiplico a X, recuerden que la matriz P es una matriz ortogonal. ¿Qué es lo que hace una matriz cuando se le aplica un vector? En principio, las matrices ortogonales hacen una cosa geométrica. Simplemente lo que hacen es rotar los ejes de referencia. Es decir, ¿qué es lo que hace una matriz P ortogonal? Simplemente rota los ejes en particular. ¿Y cómo lo rota? Lo rota de una manera interesante. Rota los ejes así. En particular, en vez de tener así los ejes, lo toma los ejes tratando de buscar los ejes de la elipse en particular. Entonces, lo que hace es justamente las nuevas variables, una vez que aplicadas estas variables, se le aplico, voy a obtener un i, y ese sería nuestra i1 y nuestra i2. Es decir, la transformación que hace en las nuevas variables simplemente es la rotación de los ejes, tratando de buscar la dirección de los, digamos, de la elipse que se está formando. De hecho, esta es la misma transformación que uno utiliza para transformar las elipses. No sé si lo vieron en álgebra. Transformar elipses que estaban desviadas se centraban usando una transformación de tipo ortogonal con una matriz. Entonces, repito, el rol de la matriz es rotar. Eso es lo que hace una matriz. Esa transformación de variables, ese es rotar. Lo que hace es esto. ¿Por qué esta rotación es importante en general? Fíjese que hay una cosa, imagínense que yo quisiera, yo tengo dos variables, pero yo soy quizás un poco
digamos, exigente. Yo quiero tratar de explicar todo con la variable x1. Olvídense de lo azul por el momento. Vamos a quedarnos, no está todavía los ejes y1 y 2, solamente los ejes rojos que están en x1 y x2. Yo tengo que elegir entre x1 y x2 como una variable importante. Yo digo porque, no sé, me dio la gana, x1 es más importante que x2. Entonces, ¿qué va a pasar acá en principio? Que si yo me paro, por ejemplo, no sé, acá, aquí y aquí, y hago una especie de proyección hacia abajo, esos tres puntos tienen aproximadamente el mismo valor x1. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa? Que puedo decir que x1 no da cuenta de toda la varianza de mis datos. Es decir, no representa toda la varianza porque hay muchos datos que tienen el mismo x1 y por lo tanto quedarme con x1 hace que me pierda una serie de datos en particular, porque va a tomar todos los datos como una sola variable, como una sola única. Entonces, repito, mi variable x1 va a tener ese problema. Digo entonces, x2 es mejor que x1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente, pero si yo me paro acá, me paro acá, me paro aquí y acá, cuando yo transporto para acá, todos esos puntos van a tener el mismo x2 y yo digo entonces, o la jerga es simplemente decir que x2 no, digamos, comprende toda la varianza o no tiene toda la varianza de mis datos o no puede explicar toda la varianza de mis datos. ¿Sí? Por lo tanto, x2 y x1 no son buenas variables tomarlas por separado, tendría que tomarlas en conjunto, pero yo tengo una exigencia de quedarme con una variable en particular. Entonces, ¿qué es lo que hace esta transporte o esta transformación? Simplemente ahora empiezan a aparecer digamos, las variables y, que son las variables transportadas. Bueno, estos puntos que antes eran iguales, ahora cuando uno lo ve en la variable y1, van a tener todos distintas proyecciones, porque justamente esta línea azul fue transportada por la zona de mayor varianza de los datos, es decir, donde los datos más se estiraban, esa es la zona de mayor varianza y por lo tanto y1 explica la mayor varianza de mis datos, por lo tanto y1 es más importante en el sentido de que explica mejor la varianza de mis datos, como dice acá, la varianza de y1 es la más grande posible. Después la segunda varianza importante es la varianza y2, y así sucesivamente si tuviésemos más variables. Por lo tanto, si yo tuviese 6 variables, me hubiese quedado con las dos primeras para poder graficar y estas dos variables contienen o explican la mayor varianza de mis datos. Entonces, a la pregunta, ¿por qué quiero hacer una transformación? Porque quiero tener un conjunto de variables más reducido que explique la varianza de mis datos. Evidentemente no lo voy a explicar todo, pero que yo pueda ordenarla, porque evidentemente estas explican algo. Pero estas dos ya tienen una gran cantidad de varianza explicada y por lo tanto me voy a concentrar en dos variables o combinaciones de variables que expliquen mejor mis datos. ¿Se entiende intuitivamente por lo menos cuál es la gracia, por qué yo quiero hacer una transformación? ¿Cuál es la gracia que obtengo a partir de acá? ¿O no? O por lo menos intuitivamente, no estoy diciendo que se sepan todo, pero ¿para qué quiero hacer una transformación? Sí, profe. Profe, yo la verdad no entendí cuál era la idea. Ok. Mira, a ver, repito, uno de los problemas que tenemos a ver, voy a hablar un poquito más antes de meterme a calcular, porque esto lo vamos a hacer ahora con datos concretos, en particular, no con datos simulados. Entonces, permíteme un segundito, voy a tratar de explicarme antes de hacerlo. A ver, uno de los problemas que tiene el análisis de datos es que tengo muchas variables. Es decir, imagínense que tengo 1.000.000 de sensores. No sé, cada sensor me arroja muchísima información acerca de la temperatura, la presión, etcétera, en general. Y los tengo ubicados en particular y tengo muchos de estos sensores en particular. Entonces, todo lo coloco en un Excel. Ahí está mi tabla de observación. Y ahora hay preguntas que yo quisiera hacer. Bueno, yo quisiera responder algo sobre el tiempo, por ejemplo, o una pregunta un poco más general basada en mis datos. Por ahora tengo tantas variables que son complicadísimas de resolver. Otro ejemplo que habitualmente ocurre es que, por ejemplo, yo quiero detectar pacientes con cáncer y le hago un análisis genético. El análisis genético está lleno de marcadores genéticos. Los marcadores genéticos de cada persona son alrededor de 3 millones.
Es decir, son 3 millones de variables tomando resultados. Pero eso es para cada persona, tiene 3 millones de variables y por lo general yo no tengo tantas personas o pacientes que yo pueda trabajar. Por ejemplo, puedo hacer un estudio con 100 pacientes, pero son N vale 100 y P, que es el número de variables, vale 3 millones. Me voy a volver loco tratando de interpretar las variables porque son 1 millón de variables. ¿Cómo las represento en un esquema que yo pudiera de alguna manera entender? Yo puedo entender un esquema haciendo un diagrama de dispersión en 2 dimensiones o por último en 3 dimensiones, con 3 ejes o 2 ejes. Pero no puedo hacer más que eso porque yo estoy limitado físicamente por 2 y 3 dimensiones. Por lo tanto, de alguna manera tengo que elegir un conjunto de variables buenas. Una opción es simplemente elegir al azar, ir eliminando el conjunto de variables. Pero esos son trabajos duros porque en realidad puedo achuntarle a la primera y digo la variable x1 era la mejor y la variable x2 es la mejor, pero podría haber sido la x800 y la x4500, por decir algo. Entonces no puedo de alguna forma a priori decir cuál es mi variable importante o no. Eso se llama el problema de la dimensionalidad. Y ese es uno de los problemas que tiene análisis de datos. Tienen muchas variables y yo quisiera reducirlas. Entonces el problema básicamente se denomina reducción de la dimensionalidad para poder visualizar mis datos. Nuestro objeto es visualizarlo en un diagrama y que el diagrama tenga la mayor cantidad de información posible. Entonces, ¿qué es lo que hago entonces? Bueno, tengo que transformar mis datos. ¿Cómo los transformo? Bueno, calculo la matriz de covarianza. A partir de la matriz de covarianza, deduzco el vector, la matriz de vectores propios colgados. Esa matriz que está ahí es la que voy a usar, es una matriz ortogonal que voy a usar para transformar los datos. Cuando le aplico esa matriz, mis datos tienen una característica interesante. La característica es que todos mis ejes se orientaron en la zona de mayores varianzas y por lo tanto las variables están ordenadas por varianzas de orden importante, digamos. Por lo tanto, las primeras variables, y1, y2, y3, y4, y5, etcétera, son las variables que van a ser más importantes. Antes tenía un montón de variables sin saber cuál era importante. Ahora tengo un conjunto ordenado que explican distintos grados de varianza de mis datos. El primero explica más, el segundo un poco menos y así sucesivamente. Entonces, en algún momento puedo cortar. En algún momento puedo cortar en general. Entonces, puedo tener una combinación en general. Otro ejemplo que puedo hacer, imagínense que yo tenga una data que consiste en una fotografía. La fotografía es una matriz que son píxeles y podemos interpretar eso como una matriz de datos. Yo quisiera calcular o tener un conjunto de variables importantes dentro de esa matriz. Pero si yo le quito algunas columnas de mi conjunto, le voy a quitar, por ejemplo, si fue una foto de una persona, le quito parte de la nariz, le quito parte de los ojos, etc. Y las variables no son importantes, en este caso no ayudan a quitarlas, no hay una variable más importante que la otra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hago una transformación de mis datos a un conjunto que es una combinación lineal de todo esto, donde hay una combinación de nariz, de ojo, qué sé yo, etcétera, etcétera, y tomo el primer conjunto de variables y después regreso a mis variables originales, pero con menos variables. Eso es lo que uno hace para, por ejemplo, cuando quiere llevar no lo hace uno, lo hace la máquina, cuando quiere disminuir el peso de una imagen. No le voy a quitar la nariz a alguien para disminuir el peso de la imagen. Lo que hago es una transformación a componentes principales, elijo algunas y después regreso a mis variables originales, pero con un poco menos de variables. Y eso hace que el conjunto de la imagen pese un poco menos. Y eso lo que hice fue reducir la dimensionalidad del problema, por distintas razones. En el caso de cáncer, porque hay demasiadas observaciones y muy pocos pacientes. En el caso de la fotografía, porque no puedo eliminar píxeles, lo que sí puedo eliminar es combinaciones de píxeles y después regresar para poder a la variable y poder disminuir el tamaño de la memoria. En el caso de los sensores es porque tengo demasiados sensores y yo quiero explicar algo y quiero representar algo no sé, en un plano o en un espacio y no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque no sé qué variable es importante. Bien, esa es la problemática que uno tiene en el análisis de datos y esa es la problemática que uno resuelve en gran parte tratando digamos, de disminuir la dimensionalidad del problema. ¿Ok? Me quedan 5 minutos adicionales, lo vamos a dejar para la próxima clase el ejemplo. Yo les pido que ustedes vean el ejemplo 4.2, traten de correrlo, vean cuál es el resultado de hacer este análisis para el caso del billete. Perdón un momentito, voy a mostrar el ejercicio 4.2 en módulo.
en módulo. Entran a módulo, entran al ejercicio 4.2 y hacemos lo que se llama un análisis de componentes principales, pero para el caso de los billetes. Algo que tienen que aclarar acá, que no está todo correcto en el sentido de que tienen que, me faltó escribir acá, parece que me apuré, cargar la data de los datos y llamarla X. ¿Sí? No sé si me entienden lo que pasa acá, digamos, ¿no? O tenemos 5 minutos, 4 minutos, lamentablemente no me alcanza mucho para mucho realmente. Bien, la idea que quiero hacer acá es justamente tomar los datos, hacer la transformación que estamos viendo y tratar de plotear las variables que obtenemos y ver a ver si efectivamente podemos, en ese caso, el objetivo de los billetes es poder distinguir correctamente digamos, qué billete es falso y qué billete es verdadero. Habíamos usado la variable diagonal, si no se acuerdan, era la diagonal que permitía separar un poquito los puntos. Pero ¿qué tal si ahora en vez de diagonal yo le pido, tomemos la diagonal, pero restémosle, por ejemplo, un poquitito con un cierto peso, el borde interior, agreguémosle otra cosa, agregamos un conjunto de variables, y ese conjunto en sí mismo es mucho mejor que cada variable por separado. Eso es lo que se llama componentes principales en particular. Esto es lo que vamos a obtener aquí a partir de la gráfica. No sé si, chicos, se entendió la idea. Yo no, ahora, lamentablemente, no me alcanza el tiempo para entrar digamos, en el cálculo, pero por lo menos la idea intuitiva de qué, de reducción de la dimensionalidad, de transformar la data, de poder tener un diagrama, digamos, en 2 dimensiones o 3D, y la idea de que si yo tengo un conjunto de datos, yo puedo a partir de ese conjunto de datos construir mi matriz de covarianza, y a partir de mi matriz de covarianza tener toda la información que antes tenía en un conjunto de datos, la tengo acá. Entonces esa matriz de covarianza le calculo los valores y vectores propios, utilizo la matriz de vectores propios para hacer la transformación y obtengo un conjunto nuevo de datos que es mucho más interesante que el que tenía antes. Ese es más o menos lo que tiene que quedar como claro de la clase, un poco intuitiva, más que digamos, de cálculo. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Más o menos? No. Sorry, chicos, yo sé que es un poco difícil, pero me imagino que por lo menos algo que habrá quedado. Alguna, me da terrible, me da como miedo de preguntarle, ¿tienen alguna duda? Pero bueno, algo que quieran, comentario, etcétera? ¿No? Quedaron mudos, ok. Si no hay comentarios, nos vemos entonces en la próxima clase y yo les pido que si tienen un tiempo, tomen esto. Básicamente lo que faltaría es cargar la X, el conjunto de datos, cargarlo y correr lo que viene para acá y ver que efectivamente también ver la presentación de lo que es componentes principales. Subí un video explicando lo que son los componentes principales para que lo vean. También subí un video de cómo se calculan a mano los valores y vectores propios para que también lo vean, más las clases para que te echen una ojeada a la clase y que no vengan más o menos sin entender de qué se trata lo que estamos haciendo en la próxima clase. ¿Ok? Si no hay alguna duda, pregunta, etcétera. Vale, profe, gracias. Bueno, chao chicos, entonces nos vemos en la próxima. Profe, que esté bien. Chao. Profe, Gracias. profe, ¿Sí? que yo tengo una duda, es que Dale. nosotros con mi grupo hicimos el taller 1, pero se nos pasó la hora de entrega y le enviamos el correo como a las 12:05, una cosa así. ¿Fuimos con eso o hay alguna posibilidad de que lo corrija? Está difícil el tema. Es una de las advertencias, pero lo que puse, porque en realidad no los corrijo yo. Y no me alcanza el tiempo para ver el tema. Entonces, por lo tanto, es como hay un tope de horario para eso. Ustedes me mandaron por correo. Lo que pasa es que si me mandan por correo es como complicado, digamos. Tienen que poner muy difícil el tema. No sé, ¿me lo mandaron por correo, me dijeron o no? Sí. ¿A qué correo me lo mandaron? Porque yo no he recibido nada. De hecho, también un compañero le habló por Canvas, pero No, por Canva a ver, algo que quiero, a ver, si me lo mandan por correo, que digan el asunto algo. Voy a tratar de hacer algo, ahora, pero nuevamente traten de evitar llegar a esto porque definitivamente es un problema crea un desorden si no cumplen con los plazos. Y es importante, no es que uno quiera ser pesado ni nada por el estilo, pero al crear un desorden, alguien tiene que molestarse en tratando de resolverlo. Entonces, es un problema
Porque, número uno, quien corrige esto son los ayudantes, los talleres. En el caso de los certámenes los corrijo yo y el examen. Y por lo tanto, los ayudantes tienen un tiempo para corregirlo y es importante. Si me lo mandas por correo, yo recibo, sin mentirle, 100 a 200 correos diarios de distintas cosas y por lo tanto puede perderse muy rápidamente y no seguirle yo la pista. Mándeme nuevamente el correo usando digamos, un asunto algo así como taller número 1 de Team, para yo poderlo buscar en el conjunto de correo en general. Pero repito, ya es una molestia adicional que complica el no cumplir. O sea, si ustedes se demoran 5 minutos, para mí son muchos tiempos, muchas más horas tratar de entender o de resolver el problema porque tengo muchas cosas. Adicionalmente, si me lo envían por Canva, ¿qué significa pues enviármelo por Canva? No sé, ¿qué significa enviármelo por Canva? Por el sistema de mensajería que tiene la plataforma de la U. Olvídense de eso. ¿Sabe cuántos correos tengo? Tengo 10.000 correos de eso. ¿Por qué? Porque como soy, digamos, estoy a cargo de ciencias básicas en particular, tengo a mi cargo más de, no sé, 100 cursos más o menos, y todos envían en general. Entonces ese es un problema. Entonces por Canva no, tiene que enviármelo por correo con el asunto taller, un número 1 de Team para yo buscarlo. Y por favor, en las próximas, ustedes tienen que respetar sí o sí el horario. Si no respetan el horario, sorry, producen tanto problema en general después que es muy difícil seguir en la pista. ¿Por qué además Profe, Sí, te escucho. a mí me pasó exactamente lo mismo, pero ¿le puedo enviar un correo justificándome realmente por qué me retrasé? Mira, Aparte de que trabajé solo, manden el correo, no justifiquen, tiene que mandarme un correo taller número 1, en principio de Team. Es importante, repito, no sé cómo llamar la atención sobre esto, no es una pesadez, es que simplemente es algo que complica el proceso, digamos. es que Y, tomé el ramo esta semana por eso, o sea, la semana pasada. ok, Entonces, yo sé que me no llegó un estaba muy al correo, tanto lo con la leí por materia. encima de que había un problema con esto, pero repito, entiendo todo lo que dicen, pero si no envían a la hora el taller, va a ser complejo Ujú. el tema. Va a ser Perfecto, se lo voy a reenviar con... Ya, Perfecto, escriben el muchas asunto de gracias. taller número 1 y por favor respeten los tiempos, que es muy, muy, muy importante para poderle darle la nota correctamente y que todo funcione correctamente, digamos. Eso. Ya, chicos, entonces, eso. Ya. Gracias, profe. ¿De qué? Ya. Chao, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.